Le tengo el remedio. Y a las 7 de la mañana, 32 minutos, vamos con Le Tengo el Remedio. Y hoy nos acompaña la doctora Lilibet Leaño, odontóloga que siempre está con nosotros aquí en Arriba Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cómo le va? Y buen inicio de semana. Ay, muchas gracias y muchas gracias por invitarme. Bueno, y vamos a hablar de la erupción dental. Ajá. ¿Qué es esto? Empecemos por lo básico. Bueno, la erupción dental es el proceso por el cual salen los dientes. Esa es la erupción, que el diente se forma. Después de formarse, comienza a emerger de la encía y ese proceso lo llamamos erupción dental, tanto para temporales como para permanentes. ¿Tiene que ver esto, doctora, con la buena salud dental del paciente, Claro. con el mal higiene? ¿También tiene que ver con la edad? ¿Cuáles son esos factores que incrementan la posibilidad de tener una erupción dental? Bueno, erupción es el proceso que ya les dije de la salida del diente. ¿Inicia cuándo? Cuando inicia la formación dental en la 6ª semana embrionaria, o sea, aún está embarazada cuando comenzamos a ver que hay un proceso normal de formación dental. Esa formación dental se va haciendo todo el proceso del embarazo, es decir, que cuando nace un bebé, así no tenga dientes visibles, ya los dientes se están formando, o sea, nació. No hay dientes, pero los dientes ya se están formando. ¿Por qué? Porque ese proceso es totalmente natural. ¿Y qué es lo que hace ese proceso? Que puedan crecer los huesos, tanto maxilar como mandibular, para que pueda emerger el diente cuando ya tenga el tamaño adecuado. Hay bebés que nacen con dientes, eso no está mal, pero en ese momento hay que consultar, porque si consultas sabes si esos son los dientes temporales o son dientes que simplemente se formaron como unas perlitas y hay que retirarlas, pero hay que consultar porque no siempre hay que retirarlos o a veces son dientes que son ya los dientes temporales. Doctora, hagamos una claridad frente a la erupción dental. ¿Está considerada como una enfermedad del paciente No, o para simplemente nada. es un proceso natural? Natural, totalmente fisiológico, es totalmente natural. No hay que hacer absolutamente nada para que esos dientes se emerjan del huesito y de la encía, rompan la encía y salgan. El problema está es cuando se cae. Sí, no, y además el nombre sí suena como que, ay, es que tiene erupción dental. No, es que es normal, es la salida del diente. Es el proceso sino que se llama eruptivo, así. el proceso de salida, eso es. ¿Qué pasa cuando se cae en un momento muy prematuro el diente? Bueno, si se cae prematuramente, pero fisiológicamente no hay ningún problema. Es decir, ahora sí lo voy a explicar. Este es un diente temporal. El diente temporal, cuando se va acercando el germen del otro diente, fisiológicamente, no quiere decir que si no está este no se pueda reabsorber. Comienza un proceso de esto. Esto es reabsorción, que la raíz se va reabsorbiendo, la raíz se va perdiendo para que se caiga naturalmente y que emerja el diente permanente. Eso es lo que pasa en el proceso de crecimiento. Si no está el diente porque se hizo la exodoncia antes de tiempo, fuera de tiempo, eso sí es malo. ¿Por qué? Porque los dientes temporales comienzan a inclinarse hacia la línea media, haciendo perder el espacio del diente que va a salir el permanente, pero además de eso no va a crecer el maxilar. Yo traje aquí a un amigo. ¿Cómo se llama? Yo traje a un amigo para que nos pueda mostrar. Para que nos pueda mostrar el proceso eruptivo. Entonces, iniciamos con el proceso de los 2 dientes incisivos inferiores. Cuando emergen esos dientes incisivos inferiores, ya sabemos que inició el proceso de erupción. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta en este proceso eruptivo? Es que pueden salir entre los 6 a 8 meses, pero si nace con ellos no está fuera de tiempo, y si cumple el año y no los tiene tampoco está fuera de tiempo. ¿Sí me explico? Pero el marcador de los primeros dientes nos da cómo van a salir los demás dientes. Esos son los temporales, los de temporales. leche. Estamos hablando del bebé. Estamos hablando del bebé. Ya. Salen esos dientes temporales y comienza un proceso en que... Señor. Los que lleva el ratón Pérez. Los que se lleva el ratón Pérez. Cuando salen esos dos, ya es el marcador de cómo es la erupción. Si estamos en el tiempo que más o menos la cronología nos da, o erupción temprana cuando nacen o los primeros meses de vida salen, o erupción tardía cuando están saliendo como al año.
Entonces, ¿A qué edad se da ese reemplazo de dientes? el reemplazo inicia de 5 a 7 años. Normalmente es a los 6 años. ¿Qué pasa con ese proceso eruptivo? Que comienzan a erupcionar los dientes permanentes, a reabsorber la raicita del temporal y a salir eso. Y comenzamos un proceso transicional. En la boca hay dientes temporales y dientes permanentes, pero el primero que emerge es una muelita que después de todos estos dientes temporales, que son 20, emerge una muelita de atrás y comienza el proceso de la erupción de los permanentes. Doctora, hay algunas personas que comentan que su encía ha ido decreciendo, cada vez la ven más pequeña y el diente más expuesto. ¿Eso puede causar también una erupción temprana de ese diente? ¿Se puede caer el diente? Claro, porque la encía siempre acompaña al hueso. Si el diente se está destapando, y normalmente esto pasa es en dientes permanentes y no son procesos patológicos de la erupción dental, sí puede pasar, se puede perder el diente porque se está perdiendo el hueso. Si la encía es una cobijita que acompaña el hueso, si ya no existe el hueso, pues la encía ya no va a estar ahí. Entonces comienza un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio hay que verlo. Pero si hablando de erupción, si hay una inflamación y el diente no puede salir, ¿por qué? Porque hay un quiste de la erupción, o porque hay una hematoma de la erupción, o porque la encía es muy gruesa y esa fuerza eruptiva no ha podido romper la encía del diente. Eso se hace un proceso quirúrgico muy pequeño que se llama una ulectomía. Se retira el pedazo quirúrgicamente para que pueda emerger el diente. Doctora, ¿y eso pica a los bebés, a los niños, o les rasca? Pues hay alguna molestia, pero para esas molestias, digamos, no hay medicamento que sea totalmente efectivo, nada, sino hay unos mordedores que usan los bebés. Esos mordedores les dan una sensación muy buena, o sea, quita ese escozor y además de eso entrena no solo el crecimiento, sino la masticación. Entonces eso es importantísimo en bebés, los masticadores. Es diferente al chupo, ¿no? Ah, no, chupo nada que ver, porque cambia la posición de la lengua haciendo que haya un crecimiento anormal y es mejor el chupo, no. Doctora, ¿qué pasa o cuál es el manejo cuando hay una erupción del diente? Ya no está el dientecito ahí y se siente esa sensación como de vacío y de exposición a una parte que no debería estar de pronto expuesta a bacterias, los niños se meten las manitos en la boca, eso se puede infectar. ¿Cómo manejar ese pequeño huequito mientras que emerge el otro? El otro diente. Sí, queda un huequito y efectivamente hay que limpiarlo más porque ese se puede llenar de bacterias y complicarnos la vida. Entonces hay que cepillarlo muy bien. Las heridas en la mucosa sanan muy fácil y muy rápido. O sea, ese huequito va a estar por horas, al caso 1 o 2 días. Y el siguiente diente debería emerger por ahí, pero normalmente ese no es el huequito del otro. A veces nacen por detrás, entonces hay que consultar para ver por qué no están por el mismo huequito, porque debería hacerlo, pero normalmente no pasa. Los dientes se deben, perdón que le diga, porque en la época de nuestra niñez, Aníbal, ¿con un hilo o qué? A uno, se me cayó una cosita por aquí, pero a uno le jalaban con un hilito, se cerraba la puerta, mejor dicho, era todo un ritual con las abuelas de cómo extraer ese diente que se mueve. ¿Cuál es el verdadero proceso, el correcto proceso para hacer esto? Ese es un proceso fisiológico, o sea, los dientes deben caerse en casa. Cuando no se caen en casa, cuando llega el tiempo o cuando erupciona el diente por donde no es el que lo va a reemplazar, ese proceso sí hay que consultarlo. Pero ¿qué debemos tener en cuenta en eso? Que si el diente no emerge por ahí o no emerge, ojo, por ejemplo, normalmente pasa con los caninos, que no está en el proceso de erupción donde debería ser, es porque a veces no se crea el espacio, no hay crecimiento del maxilar y el diente ya no llevó la posición donde debe salir, sino comienza a inclinar. Entonces, por eso siempre digo, aprende odontología en casa para que sepas cómo manejarlo en casa. Para entenderle, doctora, no se debe jalar ningún diente cuando está flojito. No, claro que sí, claro que sí, claro, porque el diente, lo que yo les explicaba, ya está sin raíz, por eso es que se siente la movilidad dental. Cuando hay ya la movilidad, entonces ese proceso sí
normalmente debe terminar fisiológicamente en casa. Es más, los dientes temporales, que a veces no se forma el permanente por debajo, eso se llama agenesia, también se reabsorben fisiológicamente. Entonces hay que tener en cuenta todas esas alertas para saber cuándo consultar. Si uno lo sabe, pues consulta. Pero cuando está ya muy flojito, o sea, ¿sí es bueno quitarlo? Claro, claro, hay que quitarlo, porque a veces comienza ese proceso. Yo recuerdo, uno le dolía todavía. Sí, pero a veces comienza ese proceso de movilidad y entonces comienzan a no cepillarse. ¿Eso qué hace? Que se inflame la encía y que tenga más dolor. El diente que se mueve hay que retirarlo. Si no son capaces en casa, consulten. Eso es hacer esto. Eso es sencillísimo. ¿Por qué? Porque el diente ya no está anclado. Muchas personas utilizan enjuagues bucales. ¿Es bueno poner esas sustancias que de pronto son antibacteriales? No es bueno. Cuando está ese huequito ahí, o sí. Mejor no. No. Si no es medicado, no hay enjuague antibacterial, porque no es un proceso bacteriano, es un proceso normal, fisiológico. Claro, pero naturalmente usan el enjuague bucal, pero cuando no está el dientecito y está expuesta esa parte, es mejor de igual la encía, no dejarlo quieto, no necesita el enjuague, necesita el cepillado, no necesita el enjuague. Doctora, nos preguntan también por los supernumerarios, ¿eso qué es? Ok, el supernumerario es un diente adicional que se forma, normalmente está entre los premolares. No, pero son dientes que se forman de más. Eso es lo que tiene. Y hay que consultar porque esos sí hacen que se dañe el maxilar, que se dañe algún diente, bueno, en fin. Pero eso solo se ve con una radiografía panorámica, a no ser que erupcionen más de la cuenta y tengamos que retirarlos. Si hay un accidente, si el diente se perdió fue por un accidente en una edad muy temprana, no entre los 5 y los 7 años como usted mencionaba, hay que extraerlo y van a hacer el otro enseguida, o va a llegar hasta que sea extraerlo que no es fisiológico, que no es normal, ¿cierto? Es la pregunta. Si hubo un accidente, el diente quedó moviéndose. Sí, hay que consultar. ¿Por qué? Porque eso hace que crezcan estos huesitos a la normalidad. O sea, esto crece porque están los dientes, porque activan ese proceso fisiológico. Si no está creciendo el maxilar adecuadamente, los dientes permanentes no se van a formar adecuadamente y además no van a erupcionar adecuadamente donde son. Entonces, es muy importante porque la forma del cráneo, lo grande del cráneo, es más. Les voy a contar algo. Cuando nace un bebé, nace con un retrognatismo fisiológico, que es esto. Atrás, ¿para qué? Para que proporcione la apertura necesaria para la lactancia materna. Esta parte de la articulación no tiene límites anatómicos, porque no tiene, para que pueda abrir, hacer muy buena apertura. ¿Qué le da el límite anatómico cuando comienza a crecer? Los dientes. La forma del diente es la forma de donde va el cóndilo. Entonces, esa forma es la que hace, pero se forma es cuando ya están los dientes. Antes no hay límite anatómico para esa apertura para que puedan facilitar la lactancia materna. Doctora, ya finalmente unas recomendaciones muy importantes para todo el tema de la erupción dental. Los temporales y los definitivos. Temporales son los de bebé a niño, de bebé pues, a los 6 años. Y los definitivos es de los 6 años más o menos hasta los 13 años. Y cuidarlos ya porque son los que le quedan a uno hasta que... Cuidarlos. Pues cuidar desde siempre, ¿no? Que es lo que usted ha dicho, desde bebés hay que cuidar. Exacto, cuidarlos, crear el hábito del cepillado, mirar cuáles son las alertas, primero los centrales inferiores, después los centrales superiores, después laterales superiores, laterales inferiores, y así el proceso más o menos hasta los 3 años, para que sepan eso y para que vean cómo va creciendo, cómo muerde. Entonces, todas esas cosas son importantes. Por eso es que les digo, aprende odontología en casa para que sepas cómo comportarte a la hora de consultar. Bueno, pues Aníbal, ya nos quedó clarísimo, especialmente para todas las mamás que tienen tantas dudas o los padres que están cuidando a sus niños en casa, de cuál es este proceso, que es normal que estos dientes pues tengan en algún momento de la vida del niño una erupción natural y que va a salir fisiológica. El otro dientecito. No haga nada, no se asuste, consulte con su odontólogo sin miedo. Doctora, gracias por acompañarnos en este espacio como siempre. No, muchas gracias por invitarme. Bien, doctora, muchas gracias, que esté muy bien, buen día. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.